Diego y Lara siempre habían sentido una conexión especial con el misterio y lo desconocido. Aventureros por naturaleza, habían viajado por toda Europa en busca de experiencias que les aceleraran el corazón y les mostraran la vida desde perspectivas diferentes. Italia, y en particular los alrededores del Vaticano, les llamaban la atención. Esa mañana, mientras caminaban por un mercado en Roma, escucharon a un guía local hablar con un grupo de turistas. El Bosque de las Sombras es un lugar en el que pocos se atreven a entrar, decía el guía en un tono bajo y sombrío. Está cerca de aquí, no muy lejos del Vaticano. Las leyendas hablan de desapariciones y criaturas que solo despiertan cuando la luna está llena. Al escuchar esto, Diego y Lara se miraron, y sin decir una palabra, ambos sabían que tenían que investigar por su cuenta. Sus amigos les habrían dicho que era una idea insensata, que había peligros reales en el bosque. Pero para ellos, ese tipo de advertencias eran precisamente lo que buscaban. Antes del anochecer, fueron a una tienda de suministros y compraron linternas, una brújula, provisiones y una cámara de visión nocturna que Diego había insistido en llevar. Todo estaba listo para la noche, y el peligro desconocido no hizo más que aumentar su emoción. Al llegar a la entrada del bosque, el aire era pesado y un silencio inquietante los rodeaba. A medida que avanzaban, los árboles parecían inclinarse, como si quisieran esconder secretos entre sus sombras. Los sonidos de la naturaleza estaban ausentes, y eso hizo que Lara se detuviera y mirara alrededor, sintiendo como la piel se le erizaba. «Diego, ¿no te parece extraño que esté tan callado?», murmuró. «Es parte de la experiencia, Lara», respondió él, intentando sonar confiado. «Es como si el bosque mismo nos estuviera desafiando a descubrir sus secretos». Caminaron durante un tiempo hasta llegar a un claro donde los árboles parecían haberse apartado para revelar una pequeña cascada. El sonido del agua les dio una sensación momentánea de calma y decidieron descansar un momento para admirar la belleza oculta del bosque. Lara sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías, capturando cada rincón oscuro, cada sombra que parecía moverse. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, la atmósfera cambió. La calma dio paso a una sensación de inquietud que parecía venir de cada rincón. Una ráfaga de viento susurró entre los árboles, y Diego juró haber oído un murmullo, un sonido bajo, casi imperceptible, que le hizo ponerse alerta. «Lara, creo que deberíamos regresar», sugirió Diego en un tono más serio. «No seas miedoso», respondió ella con una sonrisa nerviosa, aunque en el fondo también empezaba a sentirse incómoda. Sin embargo, la curiosidad pudo más y decidieron continuar un poco más. La noche cayó rápidamente, y cuando encendieron sus linternas, la luz parecía no penetrar del todo en la densa oscuridad del bosque. Todo parecía más vivo, como si el bosque en sí estuviera respirando, atento a cada uno de sus movimientos. De repente, escucharon un crujido en la distancia. Diego enfocó su linterna en dirección al sonido, pero no vio nada. «Probablemente sea solo un animal», murmuró, intentando convencerse de que no era nada más. Pero los crujidos se hicieron más fuertes y parecían acercarse. Lara se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, y sintió como el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. «Diego, vámonos de aquí, esto no se siente bien», susurró. De pronto, sus linternas captaron una figura en la distancia, entre los árboles. Era alta, desproporcionada, y sus ojos brillaban de una manera antinatural, como si reflejaran la poca luz que había en el bosque. La figura no se movía, solo los observaba. Sin pensarlo, Diego agarró la mano de Lara y comenzaron a correr de regreso por el camino que habían tomado. El bosque parecía transformarse, cada paso se volvía más difícil, como si el terreno tratara de atraparlos. Las ramas arañaban sus brazos y rostros, y el eco de sus propios pasos parecía amplificarse, creando una cacofonía de sonidos que no les permitía distinguir si estaban solos o si la figura los seguía. Después de lo que parecieron eternos minutos de correr, llegaron a un lugar donde creían que se encontraba la entrada del bosque, pero no reconocían nada. El sendero por el que habían entrado había desaparecido y todo parecía igual, árboles altos y retorcidos, sombras que se movían a su alrededor y la sensación inminente de que algo estaba cerca. «Maldición»,
Estamos perdidos, dijo Diego entre jadeos, intentando mantener la calma. Lara se apoyó en un árbol, intentando recuperar el aliento y controlar el miedo que la paralizaba. ¿Qué era eso, Diego? ¿Lo viste también? Diego asintió, sin saber cómo responder. No sabía si había sido su imaginación, si el miedo les había jugado una mala pasada, o si realmente habían visto algo imposible de explicar. Sin embargo, una cosa era segura, algo oscuro y peligroso habitaba en ese bosque. La noche avanzó, y la luna llena apareció en el cielo, iluminando con un resplandor pálido y fantasmagórico. Diego y Lara permanecieron quietos en medio de la penumbra, sin saber hacia dónde ir. Había pasado apenas una hora desde que decidieron adentrarse en el bosque de las sombras, pero parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado. El miedo había reemplazado a la emoción inicial, y ahora ambos estaban en silencio, esperando que el bosque les mostrara alguna salida. Lara intentó mantener la calma, aunque su respiración se hacía cada vez más rápida. ¿Y si intentamos usar el mapa del teléfono?, preguntó, intentando que su voz sonara estable. Diego revisó su propio teléfono, pero la señal era inexistente. Lo intenté hace unos minutos, y no hay cobertura. Parece que este lugar nos está aislando completamente. Un crujido detrás de ellos hizo que ambos se giraran al mismo tiempo. Era el mismo sonido que habían escuchado antes, pero esta vez estaba más cerca, y la intensidad del ruido hacía que el peligro pareciera aún más real. Diego levantó la linterna y la dirigió hacia el origen del sonido, pero solo pudo ver sombras que se movían entre los árboles. «¿Será un animal?», susurró Lara, aferrándose al brazo de Diego. «No lo sé, pero tenemos que seguir adelante». «Quedarnos aquí solo nos hará presa fácil», respondió él con voz firme, aunque en su interior también estaba aterrado. Empezaron a caminar, tratando de hacer el menor ruido posible, aunque el bosque parecía conspirar contra ellos. Cada paso parecía resonar entre los árboles, y cada sombra parecía observarlos con ojos invisibles. Lara intentaba no mirar hacia los lados, evitando cualquier cosa que pudiera distraerla o asustarla más de lo que ya estaba. La noche era cada vez más oscura, y el bosque parecía sumergirse en una profundidad insondable que absorbía cualquier señal de vida o de orientación. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más denso, y cada vez resultaba más difícil distinguir un camino claro. Lara sacó su cámara de visión nocturna, esperando poder capturar alguna pista de su entorno. Encendió el aparato y miró a través de él, pero lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. «Diego, hay algo ahí adelante», susurró, señalando con un temblor visible en sus manos. La cámara mostraba una figura humana que parecía estar de pie, pero su forma era vaga y oscura, como si no fuera del todo real. Parecía observarlos, pero cuando Diego levantó su linterna en esa dirección, la figura desapareció. «Esto no es normal», murmuró Diego. «Tenemos que salir de aquí». Ambos comenzaron a caminar con más rapidez, tratando de no mirar atrás. Pero a cada paso, el bosque parecía volverse más hostil. Las ramas se retorcían, y el viento, que antes era una suave brisa, se transformó en un susurro inquietante que recorría los árboles como una advertencia. Lara estaba cada vez más nerviosa y empezó a dudar de si saldrían de allí con vida. Después de unos minutos, los crujidos se hicieron más fuertes, y ambos sintieron que algo les seguía. Diego volteó su linterna de nuevo, pero no podía ver nada concreto. Lara empezó a caminar más rápido, tirando de Diego para que se apresurara. «No podemos quedarnos aquí, Diego. Esto es una trampa, el bosque está vivo o algo lo está controlando». Diego asintió, sin palabras. Sabía que algo extraño estaba pasando, pero no quería asustarla más. Siguieron avanzando, y de repente llegaron a una pequeña apertura en el bosque. Allí, encontraron una cabaña vieja, medio derruida, con ventanas rotas y cubiertas de polvo. Parecía abandonada, pero era el único refugio que tenían a la vista. «¿Entramos?», preguntó Lara, dudosa. «No tenemos opción. ¿Es eso o quedarnos en el bosque con lo que sea que nos esté siguiendo?», respondió Diego. Entraron en la cabaña, que estaba oscura y llena de telarañas. El lugar olía a humedad y madera podrida, pero al menos parecía seguro.
Diego cerró la puerta con un tronco que encontró en el suelo, y ambos se sentaron para descansar un momento. Pasaron unos minutos en silencio, intentando recuperar la calma. Lara miraba por la ventana rota, observando las sombras en el exterior. Sentía que el bosque los vigilaba, como si tuviera ojos en todas partes. Diego encendió una pequeña lámpara que llevaba en su mochila y revisó sus provisiones. Ambos tenían agua y algo de comida, pero no era suficiente para quedarse mucho tiempo allí. Mientras discutían qué hacer a continuación, un golpe fuerte resonó en la puerta. Lara dio un salto, y Diego se levantó rápidamente, empuñando la linterna como si fuera un arma. «¿Quién está ahí?», gritó, aunque sabía que nadie respondería. Otro golpe sonó, esta vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de entrar. Diego se acercó a la ventana y miró afuera, pero solo pudo ver sombras que se movían rápidamente entre los árboles. Lara retrocedió, paralizada por el miedo, y Diego se preparó para cualquier cosa que pudiera entrar por esa puerta. Pero de repente, el ruido cesó. Todo quedó en silencio de nuevo, y solo podían oír sus propios latidos acelerados. Sin embargo, sabían que no estaban solos. Algo los acechaba desde las sombras, y no se detendría hasta atraparlos. Diego y Lara sabían que la noche apenas comenzaba, y que la verdadera prueba de supervivencia aún estaba por delante. Lara y Diego se miraron con desesperación en la penumbra de la cabaña. Afuera, el bosque seguía emitiendo esos sonidos misteriosos y aterradores que parecían moverse en círculos alrededor de ellos, como si una presencia invisible los estuviera rodeando lentamente, estudiando cada uno de sus movimientos. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde», susurró Diego. Intentaba mostrarse fuerte, pero el miedo era evidente en su voz. Lara asintió, sin decir nada. Ambos sabían que quedarse en la cabaña era arriesgado, pero también entendían que aventurarse de nuevo al bosque podría ser igual de peligroso. Con la linterna en mano y el corazón latiendo a mil, Diego comenzó a explorar las otras habitaciones de la cabaña, buscando algo que pudiera servirles para defenderse. Lara lo siguió en silencio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Llegaron a una habitación trasera, donde encontraron un viejo baúl cubierto de polvo. Diego lo abrió con esfuerzo, y dentro encontraron algunas herramientas oxidadas y una navaja desgastada, pero que aún podría servirles en caso de emergencia. «Es mejor que nada», dijo Diego, sosteniendo la navaja. «Al menos, si esa cosa nos encuentra, tendremos algo para defendernos». De pronto, el silencio del bosque fue roto por un aullido espeluznante que hizo eco en cada rincón de la cabaña. Lara contuvo la respiración, y Diego apretó la navaja en su mano. Ese sonido no era de un animal común, era algo más oscuro, algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. Sin perder más tiempo, decidieron abandonar la cabaña y buscar un camino que los llevara de regreso al sendero principal. Salieron al exterior y se internaron nuevamente en el bosque, avanzando a paso rápido, pero con cautela. La luna apenas iluminaba el camino, y cada sombra parecía esconder algún peligro. A medida que se adentraban más en el bosque, sintieron que estaban siendo observados. Lara volteaba constantemente, esperando ver alguna figura entre los árboles. De vez en cuando, escuchaban crujidos detrás de ellos, como si alguien los estuviera siguiendo, pero cada vez que Diego iluminaba con la linterna, no había nada. «¿Será nuestra imaginación?», preguntó Lara, tratando de convencerse a sí misma de que no estaban siendo perseguidos. «No lo creo», respondió Diego, sin dejar de caminar. «Esa cosa está ahí afuera, esperándonos. Solo está jugando con nosotros». La tensión aumentaba con cada paso. Las ramas de los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el aire se volvía cada vez más pesado. Entonces, un nuevo sonido llegó a sus oídos, pasos apresurados que se acercaban rápidamente desde atrás. Diego y Lara comenzaron a correr, sin mirar atrás. Sabían que lo que los perseguía estaba cada vez más cerca, y el terror de ser atrapados les dio la fuerza para no detenerse. Llegaron a un claro, donde se detuvieron para recuperar el aliento. Miraron en todas direcciones, pero no vieron nada. Sin embargo, la sensación de que algo estaba acechándolos persistía.
El silencio era casi ensordecedor, y los latidos de sus corazones resonaban en sus oídos. De repente, una sombra se movió en el borde del claro. Era una figura alta y robusta, con ojos brillantes que los observaban fijamente desde la oscuridad. La criatura dio un paso hacia ellos, revelando su forma, un lobo enorme, pero con una postura erguida, casi humana. Su pelaje era oscuro, y sus colmillos brillaban bajo la luz de la luna. Lara dio un paso hacia atrás, temblando. Diego, eso no es un animal normal. Diego la tomó de la mano y, sin decir una palabra, ambos comenzaron a correr de nuevo. Sabían que no tenían ninguna posibilidad contra esa criatura si los alcanzaba. Lara y Diego seguían corriendo a través del bosque, con el sonido de los pasos pesados de la criatura resonando detrás de ellos. Cada segundo que pasaba sentían que la bestia estaba más cerca, y el terror se apoderaba de sus cuerpos, impulsándolos a no detenerse. El bosque era un laberinto de árboles y sombras, y apenas podían ver hacia dónde se dirigían. A pesar de eso, Diego no soltaba la mano de Lara, tirando de ella con todas sus fuerzas para mantenerla a salvo. La linterna, ahora débil y parpadeante, apenas iluminaba el camino, pero era todo lo que tenían. Allí, entre esos árboles, escondámonos, susurró Diego, señalando un grupo de arbustos densos y una roca que parecía lo suficientemente grande para cubrirlos. Ambos se deslizaron detrás de la roca, respirando con dificultad y tratando de hacer el menor ruido posible. Lara apretaba su mano contra su boca para silenciar los jadeos, mientras Diego intentaba calmar los latidos acelerados de su corazón. Desde su escondite, observaron la oscuridad del bosque, esperando que la criatura pasara de largo. Unos instantes después, la bestia apareció. Era incluso más aterradora de cerca. Su figura imponente se movía con agilidad entre los árboles, y sus ojos brillaban con un resplandor malévolo que parecía atravesar la oscuridad. Tenía un hocico alargado y afilado, y sus colmillos sobresalían amenazantes. Parecía una mezcla entre un lobo y un hombre, pero su tamaño y fuerza desbordaban cualquier imagen que Diego y Lara pudieran haber imaginado. La criatura olfateaba el aire, como si estuviera rastreándolos. Diego sintió que el tiempo se detenía. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que la criatura los descubriera, y no había manera de escapar si eso ocurría. Lara lo miró con pánico, y Diego intentó transmitirle calma, aunque él mismo estaba aterrado. Apenas respiraban, tratando de no llamar la atención de la bestia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura continuó su camino, adentrándose más en el bosque. Diego y Lara esperaron en silencio unos minutos más, asegurándose de que estuviera lo suficientemente lejos antes de atreverse a moverse. «¿Crees que se fue?», susurró Lara con voz temblorosa, apenas audible. Diego asintió, pero en el fondo no estaba seguro. «Tenemos que seguir avanzando, pero con cuidado. No podemos arriesgarnos a quedarnos aquí toda la noche». Ambos se pusieron de pie lentamente, intentando no hacer ruido. Diego sostuvo la linterna, que apenas emitía un débil haz de luz, y se aseguró de que Lara estuviera lista para seguirlo. Empezaron a caminar nuevamente, esta vez con pasos cautelosos y mirando en todas direcciones, conscientes de que la criatura podría estar cerca. Mientras avanzaban, notaron que el bosque se volvía cada vez más denso. Las ramas parecían alargarse como garras, tratando de atraparlos, y el aire se volvía cada vez más pesado. La sensación de estar siendo observados no desaparecía, y ambos sabían que, aunque la criatura no estuviera a la vista, no estaban seguros. De repente, oyeron un crujido detrás de ellos. Diego se giró rápidamente, levantando la linterna en un intento de iluminar lo que había hecho el sonido. Pero no había nada visible, solo oscuridad. Lara lo tomó del brazo, instándolo a seguir. «Vamos, no nos detengamos», le susurró, tratando de mantenerse tranquila. Continuaron avanzando en silencio, tratando de controlar el pánico. Sin embargo, a cada paso, la tensión aumentaba. Sabían que la criatura seguía en algún lugar cercano, esperando el momento oportuno para atacar. Después de un tiempo, lograron divisar una pequeña cabaña al otro lado de un claro en el bosque. Parecía abandonada, pero era su única esperanza de refugio.
Se miraron y, sin dudarlo, comenzaron a correr hacia la cabaña. Al llegar, Diego empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Entraron rápidamente y cerraron la puerta tras ellos, bloqueándola con una vieja silla que encontraron dentro. La cabaña estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes desgastadas, pero al menos era un lugar donde podían esconderse por un tiempo. Lara se dejó caer en el suelo, exhausta, mientras Diego revisaba las pocas habitaciones para asegurarse de que estaban solos. No había nada ni nadie más en la cabaña, solo el eco de sus propios suspiros y el temor que los rodeaba como una sombra. Diego y Lara se sentaron en el suelo polvoriento de la cabaña, tratando de recobrar el aliento. A pesar del silencio que los rodeaba, ambos sabían que la tranquilidad era solo una fachada, un respiro momentáneo en medio de la pesadilla. La cabaña era fría y húmeda, y el viento se filtraba por las grietas en las paredes, produciendo un sonido espeluznante que les recordaba constantemente la presencia del peligro. ¿Crees que esa cosa pueda encontrarnos aquí?, preguntó Lara en voz baja, sin quitar la mirada de la puerta. Diego negó con la cabeza, pero la duda era evidente en sus ojos. No lo sé, pero necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí toda la noche. Mientras revisaban la cabaña, encontraron una vieja chimenea y algunos restos de madera podrida. Diego intentó encender un pequeño fuego para mantener el frío a raya, aunque temía que el humo pudiera atraer a la criatura. Pero en ese momento, el frío era tan penetrante que decidió arriesgarse. La tenue luz del fuego proyectó sombras temblorosas en las paredes, y la cabaña se llenó de un calor acogedor, aunque temporario. Se sentaron cerca de la llama, buscando un poco de consuelo en el calor y en la compañía mutua. Lara sacó una botella de agua de su mochila y la compartió con Diego, quien bebió un sorbo antes de devolverla. «¿Cómo llegamos a esto?», murmuró ella, abrazándose a sí misma. «Vinimos aquí buscando aventura, y ahora, esto parece una pesadilla». Diego intentó tranquilizarla. «Saldremos de esta, Lara. Solo tenemos que mantener la calma y esperar que amanezca. Con la luz del día será más fácil encontrar el camino de vuelta». Mientras hablaban, un ruido sordo rompió el silencio. Ambos se tensaron y dirigieron su mirada hacia la puerta. El sonido se repitió, como si algo pesado estuviera moviéndose fuera de la cabaña, acercándose cada vez más. Lara se tapó la boca para no gritar, y Diego apagó el fuego de un manotazo, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Ambos retrocedieron, pegados a la pared, tratando de controlar su respiración para no hacer el menor ruido. La puerta de la cabaña comenzó a crujir lentamente, y el miedo los envolvió como una manta helada. El crujido en la puerta se hizo cada vez más fuerte, como si alguien, o algo, intentara entrar. Diego y Lara estaban inmóviles, conteniendo la respiración. Sus corazones latían frenéticamente, al borde de estallar en sus pechos, mientras cada sonido parecía acercarse cada vez más a ellos en la oscuridad de la cabaña. De repente, el silencio fue roto por un golpe violento. Algo enorme y pesado impactó contra la puerta, sacudiendo la estructura entera. Diego tomó una vieja silla que encontró en la esquina y la sostuvo firmemente, listo para defenderse, aunque en su interior sabía que una simple silla de madera poco podría hacer contra aquello que estaba afuera. «Diego, tengo miedo», susurró Lara, y su voz temblaba con un terror que jamás había sentido antes. Diego le tomó la mano, tratando de transmitirle algo de fuerza, aunque él también estaba aterrado. «Tranquila, no voy a dejar que te pase nada», dijo, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. La puerta recibió otro golpe, aún más fuerte que el anterior, y la madera comenzó a astillarse. Los ojos de Lara se llenaron de lágrimas, el miedo la estaba consumiendo. Los dos se miraron, sabiendo que no tenían a dónde huir y que su única opción era enfrentarse a lo que estaba a punto de entrar. De repente, el ruido cesó. La cabaña quedó en un silencio absoluto, roto solo por sus respiraciones agitadas. Diego y Lara intercambiaron una mirada confusa, preguntándose si la bestia había decidido marcharse. Pero antes de que pudieran relajarse, escucharon un gruñido bajo y amenazante justo al otro lado de la puerta, seguido de un sonido de raspado, como si garras largas y afiladas estuvieran arañando la madera. Ambos retrocedieron, sus ojos fijos en la puerta.
La madera ya no resistiría mucho más. Diego apretó con más fuerza la silla, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Lara. Finalmente, la puerta se rompió y una figura aterradora asomó en la oscuridad. La luz de la luna iluminó por un instante la silueta de la criatura, un lobo enorme, de ojos brillantes y dientes afilados, que los observaba con una mirada hambrienta y despiadada. Lara soltó un grito ahogado y retrocedió hasta chocar con la pared. Diego se colocó delante de ella, sosteniendo la silla con ambas manos, como si pudiera usarla para detener a la criatura. Pero antes de que pudiera reaccionar, el lobo dio un salto increíble, derribando la silla y lanzando a Diego al suelo. El lobo se lanzó sobre él, y Diego sintió el peso y la fuerza abrumadora de la criatura. Mientras luchaba por liberarse, su mirada se cruzó con la de Lara, quien estaba paralizada de miedo. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de ella despertó. Lara, llena de una valentía inesperada, tomó un trozo de madera afilado del suelo y, reuniendo toda su fuerza, se lanzó contra la criatura. El lobo soltó un gruñido feroz cuando Lara lo apuñaló con el trozo de madera, que se clavó en su costado. La criatura retrocedió unos pasos, lanzando una mirada de odio y dolor. Diego, aprovechando la oportunidad, rodó por el suelo y se levantó rápidamente, agarrando la mano de Lara. «¡Corre, Lara, ahora!», gritó Diego, y ambos se lanzaron hacia la puerta rota, sin mirar atrás. Salieron de la cabaña y se adentraron en el bosque, corriendo tan rápido como sus piernas les permitían. La adrenalina los impulsaba, pero el miedo latente en sus pechos era innegable. Podían escuchar los pasos de la bestia detrás de ellos, recuperándose de la herida y persiguiéndolos con una velocidad escalofriante. La noche estaba en su punto más oscuro, y el bosque parecía infinito. Lara apenas podía ver por dónde corrían, tropezando con ramas y raíces mientras trataba de mantener el paso de Diego. El aire estaba impregnado del olor húmedo de la tierra y el musgo, y cada sombra parecía esconder algo que los acechaba. Pero el mayor peligro estaba justo detrás de ellos, y lo sabían. «Por aquí», gritó Diego, tomando un desvío abrupto por un sendero estrecho. Lara lo siguió, apenas evitando caer, mientras escuchaban el gruñido del lobo más cerca de lo que les gustaría. Corrieron hasta llegar a un claro donde encontraron una pequeña cueva, casi oculta entre las piedras y los arbustos. Sin otra opción, se metieron dentro y contuvieron la respiración, esperando que la oscuridad y el silencio los ocultaran de la bestia. Diego abrazó a Lara, ambos temblando, susurrando una oración en silencio, deseando que el lobo no los encontrara. La criatura llegó al claro unos segundos después. Podían oír su respiración pesada, el sonido de sus garras rascando la tierra mientras olfateaba el aire, tratando de encontrar su rastro. Diego sintió cómo Lara lo apretaba con fuerza, sus manos temblando de terror. Después de lo que pareció una eternidad, el lobo emitió un gruñido frustrado y se alejó, aunque su presencia seguía latente en la oscuridad del bosque. Diego y Lara se miraron, conscientes de que habían escapado por un margen muy estrecho. Pero sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo. El lobo seguía acechando, y tendrían que encontrar una salida o una forma de acabar con la amenaza de una vez por todas. Mientras la noche se cerraba sobre el bosque, el silencio era casi ensordecedor. Diego y Lara se mantuvieron en la cueva, escuchando el eco distante de la criatura que aún rondaba por los alrededores. El miedo pulsaba en sus venas, pero había una determinación creciente en sus corazones. Sabían que no podían quedarse ahí para siempre, tenían que salir y enfrentar lo que sea que los acechaba. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Lara, su voz temblando. «¿Y si vuelve?». Diego miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que pudieran usar como arma. «No lo sé, pero tenemos que movernos. Si nos quedamos aquí, el lobo nos encontrará eventualmente. Y no creo que pueda soportar otra noche como esta». Lara asintió, sabiendo que tenía razón. Con un último vistazo a la oscuridad del bosque, Diego y Lara se adentraron en la cueva, buscando cualquier indicio de salida. Avanzaron por un estrecho pasillo de rocas que los llevó a una cámara más grande, iluminada tenuemente por una rendija en la parte superior. La cueva era más profunda de lo que habían imaginado. Mientras exploraban,
Diego encontró un viejo hacha abandonada en un rincón polvoriento. «Y mira esto», exclamó, levantando el hacha en alto. Era pesada, pero se sentía bien en sus manos. «Esto puede ser útil». Lara respiró hondo, el miedo se transformando en valentía. «Sí, eso puede funcionar. Debemos estar preparados para cualquier cosa». Con el hacha en mano y una determinación renovada, salieron de la cueva. La luna llena iluminaba el bosque, creando sombras alargadas que parecían moverse con ellos. La atmósfera era densa, y el aire estaba impregnado de un olor metálico, como si la muerte estuviera cerca. De repente, un rugido profundo resonó en la distancia, haciendo que los corazones de ambos se detuvieran por un instante. Diego miró a Lara. «Viene hacia nosotros», dijo con voz firme. Se prepararon, el hacha levantada y la respiración entrecortada. Con cada paso que daban, el sonido de las garras del lobo resonaba más fuerte. Era inconfundible, el monstruo estaba cerca, y la tensión era palpable. El lobo apareció entre los árboles, más grande de lo que habían imaginado, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus colmillos relucían amenazadoramente. Lara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de ella una vez más. Diego dio un paso adelante, empuñando el hacha. «No te acerques a nosotros», gritó, su voz resonando en el aire helado. El lobo se detuvo, como si entendiera las palabras. Sus ojos fijos en ellos, midiendo a sus oponentes, antes de lanzar un aullido ensordecedor que hizo eco por todo el bosque. «Ahora o nunca», murmuró Lara, apretando los puños. «Debemos atacarlo juntos». Con el lobo avanzando hacia ellos, Diego y Lara se lanzaron al ataque. Diego alzó el hacha y, en un movimiento rápido, trató de golpear al lobo en el costado. Pero la criatura esquivó el golpe con facilidad, girando sobre sus patas traseras y lanzándose hacia Diego. La rapidez del animal lo sorprendió, y sintió el viento helado al pasar junto a él. «Cuidado», gritó Lara, arrojando un pedazo de piedra que había recogido, pero el lobo no se detuvo. Diego apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el lobo saltó hacia él. En un giro desesperado, Diego levantó el hacha para protegerse y sintió el impacto del cuerpo del lobo contra él. La fuerza del ataque lo lanzó hacia atrás, pero logró asestar un corte en el lomo del lobo. El grito de dolor de la criatura resonó en el aire, y por un momento, pareció tambalearse. «Ahora, Lara», gritó Diego, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Con el lobo momentáneamente aturdido, Lara se lanzó hacia adelante, usando el hacha de Diego para intentar clavarla en el corazón del monstruo. Pero en un movimiento rápido, el lobo se recuperó, girando hacia ella y lanzando un zancada feroz. El ataque fue brutal. Lara sintió como el lobo la golpeaba con su enorme pata, arrojándola al suelo. Su visión se nubló por un instante, pero su determinación seguía intacta. Se levantó rápidamente, preparándose para el próximo movimiento. «No te rindas, Lara», gritó Diego, quien se acercó a ella para ayudarla a levantarse. «Debemos acabar con esto», respondió Lara, recuperando su postura y levantando el hacha nuevamente. Ambos sabían que su única esperanza era trabajar juntos para derribar al monstruo que los acechaba. Mientras el lobo se preparaba para lanzarse nuevamente, Diego y Lara intercambiaron una mirada decidida. Este era el momento que habían estado esperando. Con un grito colectivo, se lanzaron hacia adelante, decididos a terminar con la pesadilla de una vez por todas. La lucha con el lobo había dejado a Diego y Lara exhaustos, pero no podían permitirse el lujo de rendirse. La adrenalina seguía corriendo por sus venas mientras se levantaban del suelo, preparados para el siguiente ataque. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La atmósfera pesada que los había rodeado comenzó a desvanecerse, dejando un silencio inquietante en su lugar. Mientras ambos recuperaban el aliento, Lara se dio cuenta de que el lobo había desaparecido. «¿Dónde se fue?», preguntó, su voz temblando de ansiedad. Diego, que todavía sostenía el hacha, miró alrededor con cautela. «No lo sé», respondió, su corazón aún latiendo con fuerza. «Tal vez se ha ido por un momento. Pero no podemos bajar la guardia.
Se movieron lentamente, tratando de encontrar una forma de salir del bosque antes de que el lobo regresara. Sin embargo, a medida que avanzaban, Lara sintió que algo la atraía hacia un claro más adelante. «Diego, ven aquí», dijo, su curiosidad superando su miedo. Él la siguió, sintiendo que había algo extraño en el aire. Al llegar al claro, lo que encontraron los dejó boquiabiertos. En el centro del claro había un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. Extrañas inscripciones y símbolos tallados en la superficie parecían brillar con una luz sobrenatural. Lara se acercó cautelosamente, sus dedos rozando las letras enigmáticas. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando a Diego con asombro. «Parece un lugar de culto», sugirió Diego, observando la escena con cautela. «Quizás era un antiguo santuario o un lugar para rituales. Esto podría estar relacionado con la criatura que hemos estado enfrentando». Mientras examinaban el altar, una imagen comenzó a formarse en la mente de Lara, un recuerdo distante que había olvidado por completo. «Espera», dijo, entrecerrando los ojos. «He visto esto antes, en los libros que mi abuelo solía tener». Hablaba de un culto que adoraba a un lobo, un ser que podía transformarse entre hombre y bestia. Diego frunció el ceño. «¿Un culto? ¿Crees que eso tiene algo que ver con el lobo que nos persigue?» «Tal vez», respondió Lara, comenzando a conectar las piezas del rompecabezas. «Mi abuelo siempre decía que había leyendas sobre una maldición que afectaba a aquellos que se adentraban demasiado en estos bosques. Aquellos que eran elegidos por el lobo no podían escapar de su destino». La revelación llenó a ambos de un nuevo sentido de urgencia. ¿Y si el lobo no es solo una criatura, y si es el resultado de ese culto?, Diego dijo, sintiendo que cada palabra que salía de su boca tenía un peso significativo. «Podría ser que este lobo sea alguien que conocía a tu abuelo. Alguien que fue maldecido. Debemos encontrar más información sobre este culto», insistió Lara. «Si podemos entender su origen, quizás podamos encontrar una forma de romper la maldición». Mientras exploraban el claro, Lara y Diego encontraron una serie de objetos antiguos, entre ellos un viejo libro desgastado. «Mira esto», dijo Diego, hojeando las páginas amarillentas. «Parece un diario». Las notas en el diario hablaban de un sacrificio y de un ritual realizado bajo la luz de la luna llena, donde aquellos que se ofrecían al lobo eran transformados en bestias. «Es exactamente lo que mi abuelo decía», murmuró Lara, asustada. «Era un ritual de sangre, y aquellos que eran elegidos perdían su humanidad. Entonces, tal vez tenemos que encontrar a quienes han sido afectados por este culto», sugirió Diego, su mente comenzando a formular un plan. «Si hay otros como nosotros que han tenido encuentros con el lobo, tal vez podamos unir fuerzas y enfrentarlo juntos». Lara asintió, sintiendo que la esperanza comenzaba a renacer en su corazón. «Sí, pero primero debemos salir de este bosque. No podemos seguir aquí por más tiempo». Decidieron regresar por donde habían venido, aún sintiendo la pesadez en el aire, pero ahora con un propósito renovado. Mientras se adentraban en el bosque, la noche parecía más oscura y más profunda que antes, como si la naturaleza misma los vigilara. Al avanzar, una figura apareció en la distancia, semioculta entre los árboles. Diego y Lara se detuvieron en seco, sus corazones latiendo a 1000 por hora. «¿Quién es?», preguntó Diego, apretando el hacha en sus manos. La figura se acercó lentamente, y a medida que se iluminaba con la luz de la luna, pudieron distinguir los rasgos de una mujer. «No teman», dijo ella con una voz suave pero firme. «He estado esperando su llegada». «¿Quién eres?», preguntó Lara, mirando a la mujer con desconfianza. «Soy Elena», respondió ella, una de las pocas que ha sobrevivido al culto. «He visto lo que han enfrentado y sé por qué están aquí». Los ojos de Diego y Lara se abrieron en sorpresa. «Sobreviviente del culto, ¿sabes algo sobre el lobo?», preguntó Diego, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. «Sí», dijo Elena, su mirada profunda y sabia. «Y estoy aquí para ayudarles. La verdad sobre el lobo es más aterradora de lo que pueden imaginar. Necesitan conocerla si quieren sobrevivir a la noche». Lara sintió que una sensación de inquietud la invadía. «¿Qué verdad? ¿Qué hay detrás de esta criatura?». Elena respiró hondo,
preparándose para compartir un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Es hora de que conozcan la historia de la maldición. Y quizás, de esa forma, puedan liberarse de su destino. Con eso, la noche se tornó más oscura y los árboles parecieron acercarse, como si esperaran ansiosos lo que estaba por revelarse. Diego y Lara sabían que su viaje estaba lejos de terminar y que la revelación del pasado podría ser la clave para salvar sus vidas. La noche se tornó aún más oscura mientras Elena conducía a Diego y Lara a través del bosque, alejándose del altar y acercándose a un pequeño claro que parecía resguardado por árboles antiguos. Las hojas susurraban en el viento, como si compartieran secretos ocultos, y el ambiente se llenó de una inquietante expectación. El corazón de Diego latía con fuerza, sentía que se acercaban a una verdad que podría cambiarlo todo. Al llegar al claro, Elena se detuvo y se volvió hacia ellos. «Aquí es donde todo comenzó», dijo con una voz suave pero firme. Este bosque fue una vez un lugar de paz, pero la llegada de los hombres del culto lo transformó en un escenario de horror. «¿Qué ocurrió exactamente?», preguntó Lara, sintiendo que el miedo y la curiosidad se entrelazaban en su pecho. Elena respiró hondo, sus ojos reflejando el brillo de la luna. El culto adoraba a un antiguo espíritu del lobo, creyendo que poseía el poder de darles fuerza y longevidad a cambio de sacrificios humanos. Aquellos que eran elegidos eran transformados en bestias, perdiendo su humanidad por completo. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, ¿por qué han continuado? ¿Por qué no han detenido esto? Porque aquellos que han sido transformados están atrapados en un ciclo de sangre y dolor. Su deseo de ser inmortales los mantiene bajo el control del culto, que se alimenta de su desesperación. Mientras haya quienes crean en el poder del lobo, el ciclo continuará, explicó Elena. Entonces, ¿el lobo que hemos estado enfrentando podría ser uno de esos hombres?, preguntó Lara, sintiendo una mezcla de horror y compasión. ¿Podría haber sido una persona antes de convertirse en bestia? Sí, asintió Elena. Cada uno de ellos fue alguien que eligió el poder sobre la humanidad. Y ahora son prisioneros de su propia ambición. Lara se sintió abrumada por la tristeza. No podemos dejar que esto continúe. Debemos hacer algo. Exactamente, dijo Elena, sus ojos iluminándose con determinación. He estado buscando la forma de romper la maldición durante años. Si logramos reunir a los sobrevivientes del culto, tal vez podamos enfrentar a la bestia y liberar a quienes han sido capturados por esta oscuridad. Diego miró a su alrededor, sintiendo la carga del destino en sus hombros. ¿Cómo encontramos a estos sobrevivientes y cómo podemos luchar contra algo tan poderoso? Hay una reunión secreta de aquellos que se oponen al culto, explicó Elena. Suelen reunirse en una cueva profunda en las montañas cercanas, donde pueden planear su resistencia sin ser detectados. Debemos llegar allí antes de que la luna llena alcance su punto máximo, es el momento en que el poder del culto es más fuerte. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Lara, preocupada. El bosque está lleno de peligros. Debemos ser sigilosos y astutos, respondió Elena. La criatura está vigilando cada movimiento, pero si trabajamos juntos y utilizamos lo que hemos aprendido, podemos lograrlo. Sin más tiempo que perder, los tres se adentraron en el bosque, moviéndose con cautela. Mientras caminaban, Diego sintió una nueva determinación arder en su interior. Sabía que tenían que ser valientes, sus vidas y las de muchos otros dependían de ello. A medida que se acercaban a la montaña, el camino se volvía más peligroso. El suelo era irregular y cubierto de raíces enredadas, y el viento ululaba a través de los árboles, como si intentara advertirles del peligro. Diego se detuvo un momento y miró hacia atrás, sintiendo la presión del pasado sobre sus hombros. «Diego», dijo Lara, notando su vacilación. «¿Estás bien?» «Sí», respondió él, aunque no estaba seguro. «Solo, reflexionando sobre lo que hemos aprendido. Todo esto es más grande de lo que imaginaba». «Lo sé», dijo Lara, apretando su mano. «Pero no estamos solos. Tenemos a Elena y, juntos, podemos cambiar el destino de muchos». Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva, una abertura oscura que parecía tragarse la luz. La incertidumbre y el temor se apoderaron de Diego,
pero sabía que no había vuelta atrás. Se giró hacia Elena. ¿Estamos listos para esto? Sí, respondió ella, su voz firme. Recuerden, debemos mantenernos juntos. La unión es nuestra fuerza. Con un último vistazo hacia el bosque, Diego sintió que una oleada de determinación lo invadía. Con Lara y Elena a su lado, se adentraron en la cueva, listos para enfrentar lo desconocido. Cada paso que daban resonaba como un eco de su determinación, mientras el destino de sus vidas se tejía en la oscuridad. Dentro de la cueva, la temperatura bajó drásticamente y un aire denso les envolvió. Las sombras danzaban en las paredes de piedra y un silencio opresor llenaba el espacio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lara, su voz apenas un susurro. El camino se bifurca más adelante, dijo Elena, observando las marcas en el suelo. Podemos sentir el pulso de la reunión si seguimos estas señales. Manténganse alerta. Mientras se adentraban más, el sonido de murmullos y voces lejanas comenzó a llenar el aire. La esperanza floreció en el pecho de Diego. ¿Estás escuchando eso?, preguntó, su voz resonando en la cueva. Sí, dijo Lara, una sonrisa de alivio iluminando su rostro. Hay otros allí, vamos. Corrieron hacia la fuente de la voz, su miedo convirtiéndose en determinación. La cueva se amplió, revelando un gran espacio iluminado por antorchas que iluminaban las caras de los hombres y mujeres que habían sobrevivido a la oscuridad del culto. Diego sintió una mezcla de alivio y ansiedad mientras se acercaban al grupo. Elena se adelantó, levantando la mano para llamar la atención. Estamos aquí, hemos venido a unir fuerzas contra el culto. Los murmullos se detuvieron y todas las miradas se volvieron hacia ellos. Un hombre mayor, con una barba canosa y ojos intensos, dio un paso adelante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué saben sobre el culto? Diego sintió que el peso de la esperanza y la desesperación se unían en su pecho. Hemos estado luchando contra el lobo y queremos ayudar a detener el culto. Necesitamos unirnos para enfrentarlos. El hombre mayor asintió, evaluando sus palabras. Si es verdad lo que dicen, entonces están aquí en el momento justo. La luna llena está a punto de elevarse, y el culto se preparará para su ritual. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Con esa declaración, el ambiente cambió, y un sentido de urgencia se apoderó del grupo. Diego y Lara sabían que la batalla se avecinaba, y que su papel en la lucha por la libertad había comenzado. Juntos, se prepararían para enfrentar el oscuro destino que los aguardaba, dispuestos a luchar no solo por sus vidas, sino por el futuro de aquellos atrapados en la oscuridad del culto del lobo. La atmósfera dentro de la cueva estaba cargada de tensión mientras los sobrevivientes se organizaban para enfrentar el ritual del culto. Diego y Lara se unieron a los demás, sintiendo la urgencia de cada segundo que pasaba. El hombre mayor, que se presentó como Elías, comenzó a delinear un plan. Tenemos que atacar antes de que el culto complete su ritual. Ellos creen que la luna llena les otorgará un poder que les permite controlar a los hombres lobo, y debemos interrumpirlo antes de que eso suceda, dijo Elías, su voz resonando en las paredes de piedra. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó Lara, su voz llena de determinación. ¿Cuántos son, y qué armas tenemos a nuestra disposición? Sabemos que el culto tiene al menos 20 miembros, y están profundamente arraigados en esta región, explicó Elías. Sin embargo, muchos de ellos son solo hombres comunes que han caído bajo la influencia de la bestia. Si podemos desmantelar su fe en el poder del culto, podemos desestabilizarlos. ¿Y cómo planeamos hacer eso?, interrumpió Diego, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Primero, necesitamos desactivar el altar donde se llevará a cabo el ritual. Es un lugar sagrado para ellos, y su destrucción podría romper su conexión con la bestia, dijo Elías, señalando un mapa rudimentario que había dibujado en una roca. Luego, formaremos una línea de defensa en la entrada de la cueva para evitar que más miembros del culto lleguen a la ceremonia. El grupo comenzó a murmurar entre sí, unos compartiendo miradas de miedo, otros de esperanza. Diego sintió que la determinación crecía dentro de él, sabía que esta era su oportunidad de hacer una diferencia. ¿Dónde está el altar?, preguntó Lara. En lo profundo del bosque, cerca del arroyo que se seca en esta época del año.
Toma un sendero hacia la derecha desde aquí y sigue las luces de las antorchas que colocaron. Debemos ir rápido, la ceremonia empezará en poco tiempo, respondió Elías. Sin perder tiempo, el grupo se preparó. Se distribuyeron arcos, flechas y cualquier arma que pudieran encontrar. Diego y Lara se equiparon con un arco y un par de flechas afiladas. Elena, que había estado en silencio, se acercó a ellos y les dio una daga pequeña, su hoja brillando con una luz tenue. Esta es una daga de plata. Será útil contra los hombres lobo, explicó Elena. Recuerden, apunten a los puntos vitales. No podemos permitir que se recuperen. Con los corazones palpitando de emoción y temor, el grupo se adentró en el bosque. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras largas y distorsionadas en el suelo. A medida que avanzaban, el murmullo del culto se hacía más claro, como un canto hipnótico que parecía atraerlos hacia su destino. Diego sentía la presión en su pecho, el eco de los pasos resonando en su mente. ¿Y si no podemos hacerlo?, preguntó, dudoso. Si no lo hacemos, otros sufrirán lo mismo que nosotros, respondió Lara, apretando su mano con fuerza. No podemos dejar que eso ocurra. Finalmente, llegaron al altar, un lugar rodeado de antorchas que ardían con llamas azules. El aire estaba impregnado de un olor fuerte y dulce, que hacía que Diego se sintiera mareado. En el centro, un símbolo tallado en piedra representaba la cabeza de un lobo, con líneas que parecían serpientes saliendo de su boca. «Rápido, debemos desactivarlo», susurró Elías. «Alguien debe destruir el símbolo mientras los demás se encargan de los guardias». Diego miró a su alrededor y vio a varios hombres del culto vigilando el lugar. Eran figuras altas, vestidas con capas oscuras, y sus ojos brillaban con una luz ominosa. «No podemos atacar todos a la vez», sugirió Diego, observando cómo se movían. «Deberíamos dividirnos». «De acuerdo», asintió Elías. Diego y Lara se encargarán de destruir el altar, mientras que los demás crearán una distracción. Con un asentimiento, Diego y Lara se separaron del grupo, avanzando hacia el altar mientras el resto del grupo se dispersaba para llamar la atención de los cultistas. El sonido de gritos y el choque de armas resonaron por el bosque, y el caos se apoderó del lugar. Diego sintió la adrenalina correr por sus venas mientras se acercaban al altar. «Tienes que hacerlo rápido», le dijo Lara, nerviosa. Diego se inclinó hacia el símbolo tallado en la piedra. Con la daga de plata en la mano, sintió el poder del altar vibrar bajo sus dedos. «¿Listo?», preguntó, mirando a Lara. «Sí», respondió ella, su voz firme. Con un movimiento decidido, Diego hundió la daga en el símbolo. Un grito resonó en el aire, como si el propio altar estuviera sufriendo. La piedra comenzó a temblar y a crujir, y el aire se llenó de una energía intensa. El culto, alertado por el sonido, comenzó a girarse hacia ellos. «No», gritó uno de los cultistas, su voz llena de furia. «Deténganlos». Diego y Lara se prepararon para enfrentar a los cultistas que se abalanzaban sobre ellos. La oscuridad que les rodeaba se convirtió en un campo de batalla, donde cada segundo contaba. Con cada golpe y cada flecha, Diego sintió el peso del destino en sus manos. La luz del altar se intensificó, iluminando el bosque como si el sol hubiera salido en medio de la noche. Los cultistas comenzaron a gritar, y la tierra tembló a sus pies. El ritual que habían intentado completar se desmoronaba, y la conexión con la bestia se estaba rompiendo. «Sigue, Diego, no te detengas», gritó Lara, disparando flechas con una precisión impresionante. «No podemos dejar que esto continúe». Con cada movimiento, cada grito y cada choque de armas, Diego se dio cuenta de que estaban luchando no solo por ellos mismos, sino por todos aquellos que habían sido atrapados en la oscuridad del culto. La determinación los unía, y no se detendrían hasta que la amenaza hubiera sido eliminada. La batalla continuó, el eco de los gritos resonando en el aire mientras luchaban con valentía. Diego, empujado por el deseo de liberarse de esta pesadilla, se lanzó hacia adelante, decidido a acabar con el culto de una vez por todas. La batalla se intensificó en la oscuridad del bosque. Diego y Lara luchaban con determinación, rodeados de cultistas que intentaban proteger su altar sagrado.
Cada flecha que Lara lanzaba encontraba su objetivo, pero los cultistas no se rendían fácilmente. La adrenalina fluía por sus venas y el ruido de la lucha llenaba el aire con ecos de gritos y choques de acero. Mientras Diego se abría paso entre los cultistas, el altar seguía temblando y la luz que emanaba de él crecía más intensa. La conexión con la bestia estaba siendo rota, pero el culto no se daría por vencido sin luchar. Con cada movimiento que hacía, Diego sentía que el tiempo se aceleraba. Necesitaban terminar esto antes de que el ritual tuviera lugar por completo. «Diego, por aquí», gritó Lara, señalando una abertura en las sombras que se había formado a medida que la lucha se intensificaba. «Podemos flanquearlo si nos movemos rápido». Sin dudarlo, Diego siguió a Lara, corriendo hacia el lado opuesto del altar. A medida que se movían, la luz del altar comenzaba a parpadear, como si la esencia misma de la bestia estuviera siendo despojada. Esto les daba esperanza, estaban en el camino correcto, pero el tiempo era esencial. «No dejen que se acerquen al altar», gritó uno de los cultistas, que parecía ser el líder, un hombre de mirada furiosa y capa negra que ondeaba como una sombra. Sus ojos resplandecían con una mezcla de rabia y miedo, y su voz resonaba con un poder oscuro. «El ritual debe completarse». «Nunca lo lograrás», respondió Diego, lanzándose hacia él con la daga de plata en mano. Pero el cultista, ágil, se movió rápidamente, desenvainando un puñal oscuro que parecía absorber la luz que lo rodeaba. El combate entre ellos fue feroz. Cada uno intentaba superar al otro en velocidad y fuerza. Diego sentía la presión de la lucha, pero recordaba la razón por la que estaban allí. Con un movimiento rápido, logró desviar el puñal del cultista y le asestó un golpe con la daga. La hoja de plata cortó su piel, y el grito del cultista resonó como un trueno en la noche. «No». El cultista cayó de rodillas, mirando la herida con horror mientras su conexión con el altar comenzaba a desvanecerse. La luz que emanaba del altar brilló con una intensidad cegadora, envolviendo a todos los presentes en un resplandor dorado. A lo lejos, Diego pudo ver a Elena y a los otros luchadores, quienes estaban arrinconando a varios cultistas. La distracción había funcionado. Mientras se enfrentaban a los cultistas, el grupo comenzó a tomar ventaja. Sin embargo, el culto no se rendiría sin una última batalla. «Vamos. Acabemos con esto», gritó Elías, su voz resonando con fuerza. «Destruyan el altar». Lara, aún con su arco en mano, disparó flechas hacia el altar, intentando alcanzar los símbolos que brillaban intensamente. El eco de las flechas golpeando la piedra resonaba en el aire. La energía del altar se tornó frenética, y Diego sintió que el tiempo se movía más rápido. Sabía que debían apresurarse. «Yo me encargaré de distraerlos», dijo Diego, preparando su daga. «Ustedes destruyan el altar». «Ten cuidado», respondió Lara, preocupada, pero Diego no iba a detenerse. Con un grito de guerra, corrió hacia el grupo de cultistas que quedaba, lanzándose sobre ellos con determinación. La lucha se intensificó, y Diego se movía entre ellos con la gracia de un guerrero. Cortes, empujones y patadas volaban en todas direcciones. Cada golpe que daba parecía darle más energía, y cada enemigo que caía aumentaba su impulso. Se sentía poderoso, más que nunca. Mientras tanto, Lara y los otros se acercaron al altar. Con la ayuda de Elena, comenzaron a atacar los símbolos tallados en la piedra. «Ahora», gritó Lara, y ambas levantaron sus armas, impactando el altar en un solo movimiento sincronizado. Un estallido de luz envolvió el lugar, y el altar crujió bajo el impacto de sus ataques. Los cultistas alrededor comenzaron a gritar y a retroceder, la energía que les otorgaba el altar se desvanecía. Diego miró hacia atrás, viendo cómo el culto se desmoronaba en confusión. «No dejen que escapen». El líder del culto, ahora debilitado, gritaba órdenes a sus seguidores, pero ya era demasiado tarde. La conexión con la bestia se estaba rompiendo, y la magia oscura que los había mantenido unidos se desmoronaba. Lara y Elena continuaron atacando el altar, y un último grito resonó en el aire. Diego, viendo que el líder del culto se preparaba para atacar una vez más, se lanzó hacia él. Con un movimiento rápido,
lo golpeó en el pecho con la daga de plata, y un grito desgarrador escapó de los labios del hombre. «Es suficiente», exclamó Diego, sintiendo que el poder de la daga resonaba a través de él. La luz del altar explotó en un destello de energía, arrasando con todo a su paso. Los cultistas, uno a uno, comenzaron a caer al suelo, como si un poder invisible los estuviera despojando de su fuerza. «Diego, mira», gritó Lara, señalando el altar que ahora comenzaba a colapsar. Diego sintió que el aire vibraba a su alrededor y el suelo temblaba bajo sus pies. El altar había sido destruido, y la conexión con la bestia estaba rota. Con un último alarido, el líder del culto se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un eco en el aire. El bosque que antes había estado impregnado de terror ahora estaba en silencio, el único sonido era el de sus respiraciones agitados y los ecos de la lucha que se desvanecían lentamente. «Lo hicimos», dijo Lara, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. «Realmente lo hicimos». «Sí», respondió Diego, sintiendo que el peso de la victoria se desvanecía lentamente. Pero en el fondo, sabía que aún había más por hacer. Con el culto desmantelado, podían finalmente recuperar la paz que habían anhelado durante tanto tiempo. El grupo se reunió, exhausto pero victorioso. Aunque habían perdido mucho en el camino, la esperanza brillaba en sus corazones. La oscuridad que había aterrorizado sus vidas ahora se desvanecía, y con ella, el futuro parecía más brillante. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena, mirando a sus compañeros. «Ahora, debemos asegurarnos de que este culto no vuelva a levantarse», dijo Elías. «Debemos compartir nuestra historia, advertir a otros sobre los peligros que acechan en la oscuridad. Y también debemos cuidar de aquellos que aún están en peligro», agregó Lara. «No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras vidas». Con ese sentimiento de unidad, el grupo comenzó a caminar hacia la luz del amanecer, dejando atrás el bosque y el eco del pasado. La batalla había terminado, pero la lucha por un futuro mejor apenas comenzaba. El amanecer llegó, pero la luz no pudo disipar completamente la sombra que había dejado el culto. A medida que Diego y su grupo se alejaban del lugar del altar destruido, la sensación de triunfo se mezclaba con la nostalgia. Habían derrotado al culto y liberado a muchos de su influencia, pero el costo había sido alto. La lucha había dejado cicatrices visibles e invisibles, y el peso de esas pérdidas los acompañaba en cada paso. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena mientras caminaban. Su voz tenía un tono de incertidumbre, un eco de la preocupación que todos sentían. «¿Cómo seguimos después de todo esto?». «Lo primero es asegurarnos de que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos», respondió Lara. «Debemos reunir a la comunidad, contar nuestra historia y advertirles sobre el culto. No podemos permitir que crezca de nuevo en las sombras». Diego asintió. La idea de enfrentarse a su pasado lo llenaba de una mezcla de emoción y temor. «Debemos ser proactivos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el mal vuelva a levantarse. Hay que encontrar y ayudar a aquellos que aún están atrapados por la influencia del culto». El grupo continuó su camino hacia el pueblo, pero a medida que se acercaban, la atmósfera cambió. La comunidad había sentido los ecos de la batalla y la desaparición del culto. Un aire de inquietud se cernía sobre las calles, y la gente se miraba entre sí con recelo. Diego sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Es hora de reunir a todos», dijo Diego. «Debemos hablar con ellos, contarles lo que hemos vivido y darles herramientas para defenderse». Al llegar al centro del pueblo, se dieron cuenta de que ya había algunos de sus amigos y vecinos reunidos. El rostro de cada persona reflejaba la angustia y la incertidumbre de los eventos recientes. Elías, Lara y Elena se unieron a Diego en la plaza principal, donde se podía ver una pequeña multitud. «Escuchen, por favor», gritó Diego, intentando hacerse oír sobre el murmullo de la multitud. «Hemos regresado. El culto ha sido derrotado, pero debemos permanecer vigilantes. La amenaza no ha desaparecido completamente, y es nuestra responsabilidad protegernos unos a otros». Las miradas de la multitud se centraron en él, llenas de curiosidad y miedo. Un hombre mayor, conocido por su sabiduría, se adelantó. «¿Qué significa esto? ¿Cómo sabemos que el peligro ha pasado?»,
¿qué hay de aquellos que desaparecieron? Lara dio un paso al frente. Hemos luchado contra el culto y destruido su altar. Pero aún hay muchos que pueden estar bajo su influencia. Necesitamos su ayuda para encontrar y liberar a quienes siguen atrapados. Necesitamos unirnos como comunidad. Pero, ¿cómo podemos confiar en ustedes?, interrumpió otra voz entre la multitud, esta vez una mujer con expresión de desconfianza. ¿Cómo sabemos que no han sido influenciados por ellos? Sabemos lo que hemos vivido, respondió Diego con firmeza. Cada uno de nosotros ha enfrentado a ese culto. Hemos perdido amigos, familiares. Estamos aquí para proteger a nuestra comunidad, no para causar más miedo. Debemos trabajar juntos. Poco a poco, el escepticismo comenzó a desvanecerse. La comunidad necesitaba respuestas, y ellos eran los que habían enfrentado al mal. Diego y su grupo compartieron su historia, detallando cada paso de la lucha, desde el momento en que fueron secuestrados hasta la batalla final en el altar. Con cada palabra, la tensión en la multitud disminuyó, y comenzaron a darse cuenta de que la unión era su mayor fortaleza. Entonces, ¿qué propones?, preguntó el anciano, mirando a Diego con un aire de determinación. Primero, necesitamos hacer una reunión comunitaria, dijo Diego. Vamos a establecer un grupo de vigilancia, personas dispuestas a mantenerse alerta y proteger a aquellos que podrían ser vulnerables. Además, debemos crear un espacio seguro donde todos puedan compartir sus experiencias y sentimientos. Necesitamos sanar juntos. Y también, necesitamos educar a todos sobre cómo reconocer los signos de manipulación y los cultos, añadió Lara. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. La multitud comenzó a murmurar, y poco a poco, los rostros se llenaron de determinación. El anciano asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Es hora de que esta comunidad se una y se prepare para defenderse. A medida que los habitantes comenzaban a organizarse, Diego sintió una oleada de esperanza. Habían pasado por tanto y, sin embargo, estaban dispuestos a levantarse nuevamente. La lucha no había terminado, pero estaban listos para enfrentarse al futuro juntos. Sin embargo, mientras se preparaban para establecer la nueva dirección de la comunidad, Diego no pudo evitar sentir una inquietud. Había algo en el aire, un susurro de que la oscuridad aún podía estar al acecho, observando desde las sombras. Pero sabía que no podían dejar que el miedo los controlara. Debían ser valientes, no solo por sí mismos, sino por todos aquellos que aún luchaban. Esa noche, la comunidad se reunió en la plaza, iluminada por la tenue luz de las antorchas. Los corazones estaban unidos en una sola causa, y la determinación brillaba en sus ojos. Mientras Diego miraba a su alrededor, sintió que el eco de su lucha estaba empezando a transformarse en un grito de esperanza. Esta es solo la primera etapa de nuestra historia, dijo Diego, alzando su voz para que todos pudieran escuchar. Hemos vencido al mal, pero debemos permanecer juntos, fuertes y vigilantes. La verdadera batalla apenas comienza. Con el espíritu renovado, el grupo se unió, formando un lazo indestructible. Habían enfrentado el terror, y ahora estaban listos para construir un futuro donde la luz pudiera brillar más allá de la oscuridad, donde el amor y la comunidad prevalecieran sobre el miedo. La vida en el pueblo había comenzado a retomar su curso, pero la calma era engañosa. Los ecos de la batalla aún resonaban en la mente de Diego y su grupo. Habían logrado un gran avance al derrotar al culto y reunir a la comunidad, pero el miedo a que el mal pudiera resurgir permanecía latente en el aire. A menudo, Diego se encontraba mirando hacia la oscuridad, preguntándose si realmente habían puesto fin a la amenaza. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles y la luna brillaba intensamente, Diego recibió una llamada inesperada de Elena. Su voz, normalmente firme, temblaba de preocupación. Diego, creo que deberíamos reunirnos. Hay algo que debemos discutir. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, alarmado por el tono de su amiga. Alguien ha estado merodeando cerca de mi casa. No me siento segura. Y he escuchado rumores sobre desapariciones recientes en el pueblo. No creo que el culto haya desaparecido por completo, explicó Elena. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sabes quién es? ¿Qué están diciendo?
Solo son murmullos, pero parece que algunos de los que escaparon del culto han regresado. No son los mismos. Algo ha cambiado en ellos, respondió ella. Voy para allá. No estás sola, dijo Diego, decidido. Después de colgar, Diego se vistió rápidamente y salió de su casa. La noche era fría, y el aire parecía cargado de presagios. Las sombras se alargaban a su alrededor, y cada crujido en la oscuridad lo hacía saltar. Pero la determinación lo mantenía en movimiento. Tenía que llegar a casa de Elena antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegó, encontró a Elena esperando en la puerta. Su rostro estaba pálido, y sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Gracias por venir, dijo, aliviada de verlo. Siempre estaré aquí para ti. Vamos a revisar la casa y asegurarnos de que todo esté en orden, respondió Diego. Entraron juntos, y Diego comenzó a inspeccionar cada habitación. La casa de Elena era acogedora, pero la atmósfera era tensa. A medida que revisaban, una sensación de inquietud creció en el estómago de Diego. Había algo en el aire, una energía que parecía palpitar como un pulso distante. Diego, hay algo que tengo que mostrarte, dijo Elena, interrumpiendo sus pensamientos. Lo llevó al sótano, donde había guardado algunas de las pertenencias que había encontrado durante su tiempo en el culto. En el rincón oscuro, entre cajas polvorientas, había un viejo diario, cubierto de manchas y con las páginas desgastadas. Lo encontré hace poco. Era de una de las mujeres que estaba en el culto. No estaba seguro de abrirlo, pero hay algo extraño en él, explicó Elena. Diego tomó el diario y comenzó a leer en voz alta. Las sombras vuelven a acercarse. La luna llena despierta a aquellos que creíamos perdidos. Se han revelado nuevos cultos y sus seguidores. El poder de la oscuridad se ha alimentado de nuestro miedo. A medida que continuaba leyendo, una sensación de pavor crecía en su interior. La advertencia estaba clara, la lucha no había terminado. ¿Crees que hay más cultos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. No lo sé, pero debemos estar listos. Esto es una señal, respondió Diego, cerrando el diario con firmeza. No podemos permitir que esto nos detenga. Necesitamos alertar a los demás, reunir a la comunidad nuevamente. Al salir del sótano, Diego y Elena escucharon un ruido afuera. Era un susurro tenue, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad. Se miraron, y sin intercambiar palabras, ambos sabían que tenían que investigar. Se acercaron a la ventana, y al mirar hacia afuera, Diego vio figuras vestidas de negro, moviéndose sigilosamente en la oscuridad. Sus corazones se detuvieron al reconocer los rostros de algunos que habían estado en el culto. Pero algo había cambiado en ellos, sus ojos brillaban con un resplandor extraño y perturbador. «Esos son los que creímos perdidos», exclamó Elena, horrorizada. «Pero, ¿qué les ha pasado? Están regresando, pero no están bien. Tienen una nueva lealtad», dijo Diego, su voz firme. «Debemos llamar a los demás. No podemos enfrentarlos solos». Salieron de la casa rápidamente, y Diego sacó su teléfono. Mientras se apresuraba a enviar un mensaje a Lara y Elías, sintió que una sombra los acechaba. Una sensación de maldad envolvía el aire, y sabía que el tiempo se estaba acabando. En cuestión de minutos, Lara y Elías llegaron a la casa. «¿Qué está pasando?», preguntó Lara, con el ceño fruncido al ver las miradas de preocupación en sus rostros. «Están de vuelta. Aquellos que creíamos perdidos. No son los mismos, y algo oscuro los acompaña», explicó Diego con urgencia. «Debemos prepararnos. Reunir a la comunidad nuevamente. Esta vez, estamos listos», añadió Elías, su voz llena de determinación. Mientras el grupo se organizaba, un grito desgarrador resonó en la noche. Provenía de la dirección en la que las sombras se habían movido. El sonido era un recordatorio escalofriante de que el peligro estaba cerca y que el enfrentamiento era inevitable. «Vamos», gritó Diego. «No podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentar esto juntos». La luna brillaba intensamente, iluminando el camino mientras el grupo se apresuraba hacia el lugar del grito. La oscuridad se cernía a su alrededor,
pero la luz de su unión les daba fuerza. Sabían que estaban en una lucha que podría cambiarlo todo, y no permitirían que el miedo dictara su destino. Con determinación, se adentraron en la noche, listos para enfrentar a las sombras que amenazaban con devorar todo lo que amaban. La batalla por su comunidad había comenzado de nuevo, y esta vez, no se detendrían hasta que la oscuridad fuera derrotada de una vez por todas. La noche estaba envuelta en un silencio ominoso cuando Diego, Elena, Lara y Elías se acercaron al lugar de donde había provenido el grito. La luna llena iluminaba su camino, pero no ofrecía consuelo, su luz parecía aumentar la tensión en el aire. Cada paso que daban resonaba en sus corazones, un recordatorio constante de la amenaza que se cernía sobre ellos. Diego lideraba el grupo, su mente corría con pensamientos de lo que podrían enfrentar. Recuerden, debemos mantenernos juntos. No podemos permitir que separemos. Si están aquí, deben tener un objetivo, advirtió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué crees que quieren?, preguntó Lara, su voz temblando de nerviosismo. No lo sé, pero no son los mismos que conocimos. Algo los ha cambiado, respondió Diego, mirando al horizonte donde la oscuridad parecía cobrar vida. Cuando llegaron a un claro en el bosque, lo que encontraron fue un espectáculo aterrador. Un grupo de figuras vestidas de negro se había reunido en círculo, sus rostros ocultos por capuchas. En el centro, había una hoguera, y alrededor de ella, los antiguos miembros del culto realizaban un ritual oscuro, murmurando palabras en un idioma desconocido. La atmósfera era densa, impregnada de una energía inquietante que hacía que los pelos de la nuca se erizaran. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos detener esto antes de que sea demasiado tarde, dijo Elena, su voz un susurro tenso. Diego asintió y tomó una profunda respiración. Debemos distraerlos. Lara y Elías, quédense aquí y mantengan la guardia. Elena y yo nos acercaremos sigilosamente. Con una mirada decidida, Elena y Diego se adentraron en las sombras, moviéndose con cuidado para evitar ser vistos. A medida que se acercaban, pudieron escuchar más claramente los murmullos. El sacrificio es necesario. Solo así podremos obtener el poder que buscamos, dijo uno de los cultistas, su voz llena de fervor. Diego se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que habían imaginado. No solo se trataba de ellos y de su comunidad, sino que el culto había hecho un pacto más oscuro del que pensaban. Tenemos que hacer algo, Elena, murmuró Diego. Es hora de enfrentarlos, respondió ella, su voz firme. Ambos sabían que no podían esperar más. Era ahora o nunca. Con un grito feroz, Diego salió de las sombras. Detengan esto. La sorpresa se apoderó de los cultistas, que se volvieron hacia él, sus ojos brillando con un resplandor inhumano. El culto reaccionó rápidamente, y pronto se desató el caos. Los cultistas comenzaron a avanzar, y Diego y Elena se encontraron rodeados. Lara, Elías, ayúdennos, gritó Diego, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaban para pelear. Lara y Elías, al escuchar el grito de Diego, se lanzaron hacia el grupo, armados con palos y piedras. No permitiré que hagan daño a nadie, gritó Lara, lanzando su arma contra uno de los cultistas. El impacto resonó en el silencio de la noche, y el cultista cayó al suelo. A medida que la pelea se intensificaba, Diego sintió una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. No se detengan, sigan luchando, instó, mientras esquivaba un ataque de un cultista. Elena luchaba a su lado, su determinación inquebrantable. De repente, Diego notó que uno de los cultistas se separó del grupo, avanzando hacia la hoguera. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia él, intentando detenerlo antes de que pudiera completar el ritual. Sin embargo, el cultista, con una fuerza inhumana, lo empujó hacia atrás. No puedes detenerlo. Este es solo el comienzo, rió el cultista, y Diego sintió una ola de desesperación. Pero entonces, vio a Elena enfrentándose a otro cultista. Su mirada era feroz, y en ese momento, Diego se dio cuenta de que su grupo era más fuerte juntos. Se levantó rápidamente y se unió a ella, luchando con todo su ser. La lucha fue feroz y despiadada.
Los cultistas eran muchos, pero Diego y su grupo estaban determinados a no dejarse vencer. Con cada golpe, con cada grito, se acercaban más al final de esta pesadilla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el grupo logró rodear al último cultista que quedaba en pie. Sus rostros mostraban una mezcla de agotamiento y triunfo. «Es hora de que terminen esto», dijo Diego, mirando al cultista con desdén. «No entienden nada», replicó el cultista, su voz llena de desesperación. «Este poder no se puede detener. Siempre volverá». «Quizás, pero no hoy», respondió Diego con determinación. En un movimiento decisivo, levantó su arma y la dejó caer al suelo, buscando la verdad detrás de las palabras del cultista. «Este ciclo termina aquí». En ese momento, los cultistas que habían quedado cayeron de rodillas, sus ojos volviendo a su color normal, como si el poder que los había controlado se desvaneciera. Diego sintió que el aire a su alrededor se calmaba, y una sensación de alivio lo invadió. Con el ritual detenido y el culto desvaneciéndose, la comunidad finalmente podía comenzar a sanar. Las sombras que habían amenazado su existencia se habían desvanecido, y aunque la batalla había sido dura, el triunfo era evidente. Al regresar al pueblo, la noticia de su victoria se esparció rápidamente. La gente se reunió, agradeciendo a Diego y su grupo por su valentía y determinación. Aunque el miedo siempre estaría presente, ellos habían demostrado que la luz podía vencer a la oscuridad. Diego miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Habían enfrentado sus peores pesadillas, pero habían salido adelante. La comunidad se había fortalecido, y aunque sabían que las sombras podrían regresar, estaban listos para enfrentarlas juntos. El futuro era incierto, pero por primera vez, Diego se sintió esperanzado. Había aprendido que, aunque las luchas eran difíciles, la unión y el amor por su comunidad eran más poderosos que cualquier oscuridad. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el horizonte.